propuesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Siguiente tema que quiero abordar y del que soy sensible y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. Les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. Y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la fuerza pública. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Cómo se siente, senador, por todo lo que está? Pues nos sentimos muy decepcionados de Peña. Dando un plebiscito general para saber si la mayoría del pueblo de México está avalando las acciones de gobierno o de plano la solicitud ya de licencia por causas graves del presidente Peña Nieto. Esto es lo que detendría ya de manera definitiva este movimiento que parece que no va a tener. ¿Considera el presidente de México que la tarea periodística es una tarea que desestabiliza? Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Estoy con José Luis Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, Katia, gusto saludarte. Igualmente. Y pues bueno, para empezar con esto vamos a comenzar hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, que pues prácticamente ya terminó. Mañana es su último día. Ayer creo fue su último evento o algo así, ¿no? Sí, su último evento. Pues ya se va Lord Peña, dejó buenos memes. Eso sí. Y pues bueno, vamos a repasar un poco sus aciertos, si es que hay, sus errores, si es que hay. José Luis, ¿con qué te gustaría comenzar? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu análisis, tu conclusión? ¿Qué fue el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pues cuando fue la elección en 2012, no sé en qué contexto andabas tú. ¿Es tu teléfono? Sí. Pensé que era la grabadora. No, es un WhatsApp. No sé de quién sea, pero es un WhatsApp. Lo veíamos como algo catastrófico, ¿no? Lo que iba a pasar. Y creo que no nos equivocamos al 100%, porque sí lo fue. Sin duda podemos decir que el gobierno de Peña Nieto inició bien con el Pacto por México, con las reformas, con la unidad que se veía un presidente líder, se veía un presidente que mandaba, que tenía
poder, ¿no? Los pantalones, aquí dice Katia, en silencio. No, porque eso es machismo. Bueno, lo decimos como coloquial. Con el tema del Baster Gordillo, cuando la encarcelan, se vio un gobierno, digamos, sólido, por así de llamarlo. El tema de las tarjetas Monex, que fue de la elección, no mermó tanto su presidencia, el inicio de su presidencia. El problema fue cuando fue empezando a gobernar. El problema fue cuando empezó a tomar decisiones, y el problema fue... Cuando abrió la boca. ¿Dónde? Nada. Y el problema fue cuando no supo cómo actuar ante las problemáticas propias de un gobierno. Yo pienso que el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó en 2014 con el tema de Ayotzinapa y la Casa Blanca, que es en el mismo año, en diferencia de meses, septiembre, noviembre. De ahí empieza la debacle, ¿no? Y bueno, también temas de corrupción de exgobernadores, sin duda le afectó. Yo creo que el PRI nos dejó una lección importante, que el poder es pasajero. Ya no es el PRI omnipotente y omnipresente que gobernó 70 años. Era el temor que teníamos muchos en 2012, hace 6 años. En ese entonces todavía no nos conocíamos, ¿no? Pero estábamos en otro proyecto, en un canal de YouTube ahí con Christopher y otros compañeros, y sí recuerdo que hablábamos de ese temor que había de que el PRI llegó para quedarse, que el PRI había llegado para quedarse y que ya no iba ya llegó a agarrar hueso y no lo iban a saltar. Y me imagino que Christopher bien feliz. Sí, Christopher bien feliz. Muérete, Chris. No, no es... Pero no fue así, nos equivocamos en ese sentido, porque con las elecciones después del 2015, cuando el PRI pierde fuerza en estados, en gubernaturas y en alcaldías, en congresos locales, pues nos dimos cuenta que ya en esos tiempos, reitero, del PRI tenía la fuerza, ya no le sirve la maquinaria al PRI, ya no le sirve la compra de votos, ya no le sirve pues lo que en la antigüedad sí. Y esto creo que nos habla de cómo ha cambiado el sistema político mexicano, cómo la ciudadanía y cómo la clase política también ha cambiado. No estamos en la gloria, pero tampoco estamos en la debacle, en ese sentido. Entonces eso me parece importante, y que todo eso, al final de cuentas, aunado con el hartazgo de la ciudadanía, con la participación de la sociedad civil, con los medios de comunicación, pues le dio la victoria a Andrés Manuel el 1 de julio. Me sorprende ahora mucho, eso sí, Katia, y no sé cómo lo veas, la poca memoria de los mexicanos, y sobre todo se refleja en las redes, porque ahora comparten, vamos a extrañar al señor presidente, Lord Peña, con una especie de nostalgia, cuando no debemos tener nostalgia, debemos estar alegres de que ya termina este régimen que nos trajo cientos, miles de asesinatos, cientos de desaparecidos, cientos de periodistas igual asesinados, violentados, cientos también, bueno, no cientos, pero sí decenas de políticos que en estos 6 años fueron igual agredidos o fueron asesinados, mujeres, sin duda, el tema de los feminicidios, y que fue un gobierno omiso ante esas reclamos de la ciudadanía. No se le vio un gobierno empático ante el dolor ajeno, y creo que más que estar nostálgicos porque se va, creo que la nostalgia es un poco ahora, y creo que va a ser el tema de otro video, a lo que viene, ¿no? Ese tema de lo que viene con Andrés Manuel, que sí es un cambio abrupto de 180 grados de Peña Andrés Manuel, lo vemos sus equipos. Algo que quiero destacar es pues un gabinete tecnócrata y tamita con ese aroma, y ahora va a ser una mita. Entonces creo que me parece muy genial siendo universitarios, pero bueno, en esa parte finalizo para... Sí, bueno, como bien mencionas, en 2012 muchas personas no estaban del todo felices. Yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició con bajas expectativas, muy bajas. Si bien era muy apoyado por la gente, pues obviamente cercana a él, por una importante cantidad de ciudadanos, yo siento que inició con muy bajas expectativas y vaya, no esperábamos nada de él y aún así nos decepcionó. Entonces, en ese sentido creo que empezó mal y terminó peor. Como bien mencionas, y ya lo habíamos dicho muchas veces, y no nada más nosotros, muchas personas que han estado en el canal han coincidido en que el gobierno de Enrique Peña Nieto acabó con Ayotzinapa y con la Casa Blanca. A mi muy
humilde punto de vista, creo que Ayotzinapa fue el punto más crítico de su gobierno. No se vio que tomara acciones. Tú mencionas que se veía un presidente que mandaba. Yo nunca lo vi. Bueno, con el Pacto por México, ¿no? Se le dio el liderazgo. Pero fue un pacto que a final de cuentas nunca se hizo porque se echaron para atrás. Bueno, sí se hizo por el tema de la reforma, ¿no? Porque esa es la idea del pacto. Impulsar las reformas que al final de cuentas sí se impulsaron. Pero por cuenta propia de el PRI, okay. O sea, el Pacto por México nada más fue, ahora sí que el PRI con el PRI, porque a final de cuentas pues todos se echaron para atrás. También es importante mencionar eso, porque cuando se anuncia esto del Pacto por México y los partidos se unen, el PRD fue cuando empezó a ir para abajo. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, porque personas muy indignadas por el fraude que supuestamente se había hecho con Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, pues se sintieron traicionadas, ¿no? Muchos del PRD decidieron irse para pues seguir a Andrés Manuel López Obrador y vemos los resultados ahora. Ni siquiera Peña Nieto cuando ganó tuvo tanta aceptación por parte de la ciudadanía como la está teniendo López Obrador, lo cual es muy importante de mencionar. Coincido contigo en el tema de que muchos ya no tienen memoria y creo aquí que es importante mencionar también que muchas personas opinan que Enrique Peña Nieto fue tolerante con las críticas simplemente porque no se puso a censurar a la gente que compartía memes acerca de él. Y yo creo que aquí es importante decir que la tolerancia a la crítica no va nada, o sea, no nada más debemos de concentrarla en el ámbito de las redes sociales. Hubo periodistas asesinados, como bien lo mencionaste, hubo mucha gente, no nada más periodistas, ¿no? Personas normales, hubo más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, lo cual ya es muchísimo decir, y en ese sentido también yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto para nada fue tolerante a las críticas, eso hay que tenerlo bien en claro. Sin duda, otro aspecto que también ya mencionaste fue el de los gobernadores, gente que él apoyó, personas bajo las cuales él se pronunció pues a favor, por decirlo de alguna manera, pues también terminaron por dar una muy mala imagen, ¿no? Un claro ejemplo pues es Duarte, que pues hizo hasta su huelga de hambre y bajó creo que 2 gramos y ya después pues bueno, ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Lo del Chapo también se podría decir que fue otro punto pues un poco crítico, sin embargo sí coincido, Ayotzinapa y la Casa Blanca también bueno, eso ya no nos compete tanto a nosotros, pero su disque matrimonio, ¿por qué? Sí nos compete también, ¿por qué? No su matrimonio, pero sí la manera en la que ciertas empresas jugaron a favor de esa candidatura, ciertas empresas como Televisa, ¿no? Porque no es una coincidencia, creo yo, y tampoco es una coincidencia que se hayan dado rumores de que ya se van a divorciar justo ya cuando va a acabar el sexenio. Entonces, pues bueno, eso también es muy interesante de analizar. Yo creo que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio fallido, decepcionante, peligroso y sangriento. Yo lo podría decir así. Creo que nunca escuché, al menos yo, de alguien que no fuera parte del gabinete o del partido o así, alguien que dijera que se sentía representado por el presidente. Creo que cuando hubo problemas decisivos, él jamás salió a dar la cara. Cuando pasó lo de Ayotzinapa, no fue él quien dio la cara. Cuando pasó lo de la Casa Blanca, pues mandó a su esposa. Entonces creo que ahí también se dio ese conflicto. Él jamás respondió por cosas que también le competían. Entonces ese también creo que fue un problema muy grave. Todo el apoyo y toda la maquinaria que traía detrás de él falló, y como dices, el PRI pues ya no dio para más, y creo que él apoyó mucho para que fuera así. Yo creo que más que la falta de carisma o de, pues sí, de carisma que tenía José Antonio Meade como candidato,
no fue lo que hizo que perdiera las elecciones. Yo creo que más bien fue, como bien mencionaste, el hartazgo y esa mala imagen que dejó Enrique Peña Nieto en su gobierno. Sin duda, me quedo con una parte que mencionas ahorita al final, en torno de cómo llega al principio arropado Peña Nieto y al final se va solo, ¿no? Al final ya ni los priistas creo que lo respaldan, ¿no? Ya es como que los priistas lo traicionaron, por así decirlo, no fueron leales a su jefe máximo, que es el presidente Peña Nieto hasta ahorita. Entonces aquí nos habla igual del daño que le hizo Peña Nieto, y es un problema también, ¿no? Cuando el presidente se mete en la vida interna de los partidos, de sus partidos políticos, ¿no? Se dio en algún momento lo de la sana distancia, que esa sana distancia le ayudó al PAN y le ayudó, creo que, a Vicente Fox a llegar a la presidencia en 2000, ¿no? Y ahora pues, no hubo una sana distancia, más bien hubo una distancia muy, muy inexistente que le permitió que Mitt no llegara a ser candidato, ¿no? Porque al final de cuentas el PRI quería pues a Osorio Chong o alguien que fuera priista, ¿no? Y pues quedó... Ni siquiera Mitt se sentía priista, yo creo, ¿no? Sí, porque no tenía la identidad, ¿sabes? Era panista, era priista, representaba muy bien, lo hablábamos en su momento, el prianismo, ¿no? Pero pues no tenía la identidad priista, ¿no? Los priistas no se identificaban con él, a diferencia de Andrés Manuel, que la gente se logró identificar con él, y también a diferencia de Ricardo Anaya, que hubo quienes se identificaron con él, ¿no? La clase alta sobre todo. O los que se creen que era clase alta, ¿no? Exacto. También, que hay muchos. Bastantes, y por acá nuestros rumbos, ni se diga. Pero creo que sí nos da cuenta cómo también hay quienes hablan teóricos de que el presidencialismo ya es una cosa inexistente, que ya debemos de ir hacia otros nuevos mecanismos de gobierno y de política. Pero sin duda el gobierno de Peña Nieto nos da esa lección, ¿no? Que el presidencialismo como tal, que el presidente como la máxima autoridad de una nación y que con el máximo poder, pues está diluyéndose. Y con Andrés Manuel tendrá que tener mucho cuidado él por esa cuestión. Porque primero creo que la lección queda es que el poder es pasajero. Al PRI no le duró mucho, le duró 6 años nada más, tanto en las cámaras como en la presidencia. Igual al PAN le duró el poder poco. Y tercero, López Obrador tiene que cuidar mucho, no cometer los errores que cometió Peña, que cometió Calderón, que cometió Fox, porque si no va a pasar lo mismo. Y en 2024, pues no va a ganar ni el PRI, ni el PAN, ni Morena. Va a ganar otro. Va a ganar otro independiente, ¿no? Por ahí se dice que el Bronco podría estar ahí. Pero sabemos que los independientes tampoco son tan independientes. Pero... sí, obviamente, ¿no? Pero pues de aquí a 6 años todo puede pasar, ¿no? Y lo que me gustó mucho es lo que dijiste del PRD, ¿no? Que en 2012 se puede decir que empieza la debacle del partido, cuando cientos de militantes se van, o miles de militantes se van con Andrés Manuel, cuando muchos lo dejan por traición. El propio fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, deja el PRD por esta alianza del Pacto por México y por todo lo que apoyaron reformas de la presidencia. Y eso también nos habla de cómo ya estas figuras partidistas también se están terminando y que están en una grave crisis, ¿no? Como lo hemos hablado en otros momentos, ¿quién se identifica con el PRD? ¿Quién se identifica con el PAN? ¿Hasta quién se identifica con Morena? ¿Qué ciudadano se identifica con el partido? Te identificas con la persona, con el candidato, pero con el partido... Y eso también es muy interesante porque lo que vimos con el PRD en el 2012 lo estamos viendo con el PAN ahorita. ¿Por qué? Porque ambos partidos fueron pues casi prostituidos, ¿no? El PRD obviamente falló a sus ideales completamente y el PAN pues vemos que también, podemos estar o no de acuerdo con los ideales y los valores, entre comillas, que cada partido pueda tener, pero lo vemos, ¿no? Desde que Ricardo Anaya se puso el chaleco de pollito ya el PAN se fue para abajo y creo que desde un poco antes, ¿no? Cuando sus figuras importantes, por decirlo de alguna manera, empezaron a irse, como sucedió con el PRD. No había mencionado esto, se me olvidó, pero creo también que las reformas... ahí está otro error. Yo siento que... Bueno, no siento, más bien. El centro... Los máximos proyectos de Enrique Peña Nieto fueron las reformas. Cuando empezó a ser presidente y todo, las anunció. Eso era ahora sí que la obra maestra del gobierno de Peña Nieto. Y ahora vemos que con Andrés Manuel López Obrador probablemente esas reformas ya... Bueno, con la energética lo dudo mucho, pero
por ejemplo, con la educativa ya dijo, ya no van a haber evaluaciones. Entonces, ay, sí me asustó. Entonces, vemos que lo que se supone que iba a consolidar Enrique Peña Nieto, pues, como dices, se diluyó. Entonces, yo creo que ahí está otro aspecto importante. Y tendríamos que preguntarnos a qué se debe. Yo creo que a todos los factores que ya mencionamos, pero también a que nunca se consideró a la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es de una clase no tan... no sé cómo decirlo. Informada. No, claro que no digo que no informada, vaya. La mayoría de la población no es de una clase que podrían considerar alta. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces tendemos a olvidar a este sector y con eso se nos olvida que son muchísimos. Ahí por eso Morena ganó, porque Morena les hizo caso a esas personas. Morena quiso jalar, quiso incluirlas. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo hizo. Estas reformas yo considero que fueron pensadas para un sector más reducido, que a final de cuentas era quien tenía el poder. Y ahí también vemos el carácter del partido, vemos el carácter del presidente, este perfil que sigue siendo un tanto, ¿cómo decirlo? Insignificante. Bueno, a ver, un tanto clasista. Entonces, ese también es un aspecto muy importante. Sus reformas pues no duraron, solamente las peores casi. Pero muchas de sus decisiones van a ser, pues ahora sí que desbaratadas por el presidente electo. Así que también, ¿cuál es su legado? Creo que no hay mucho que mencionar. Exacto, ¿no? Es importante lo que mencionas y sí me gustaría retomar porque eso es algo interesante en torno a que Peña Nieto no dejó un legado, ¿no? Fue el sexenio del fracaso, porque fracasó Peña Nieto. Yo sí hablo de que inició bien por el tema que convocó a las fuerzas políticas y ahí sí habría que diferenciar y lo decíamos, en su momento lo decíamos aquí en este espacio, que una cosa era convocar a las fuerzas políticas y otra a la ciudadanía, cosa que Peña Nieto no hizo y como bien mencionas ahí sí coincidimos. No hubo un gobierno con la ciudadanía, no gobernó con la ciudadanía, gobernó con las clases altas, con las cúpulas, de poder. Exactamente. ¿No? Pero no hubo un gobierno cercano a la gente. ¿Qué diste ahora con Andrés Manuel? Porque, ya me interrumpí, porque con el tema de las consultas, que pueden ser muy criticadas, muy cuestionadas, pero está de alguna manera gobernando con la ciudadanía, ¿no? Está jalando a la ciudadanía con el tema también de pues estos foros para la pacificación, pues también está jalando a la ciudadanía. Entonces, hago una pausa. No hago una pausa, sino luego no estoy en el mismo canal. Aquí. Ahorita les hablo, pero a ver. Bye. Ay, ya son las 12, ya no voy a ir. Es que se me olvidó mi sándwich y me dice, ven. Y yo, pues es que no tengo dinero porque le pagué a Fer lo de la mesa. Bueno, ya. Sí es cierto. La mesa ching. Entonces eso dista mucho del gobierno de Peña Nieto y de Andrés Manuel. Quiero regresar a lo que mencionabas sobre el tema de la tolerancia y de la crítica que hubo con Peña Nieto. Porque se habla de que sí no hubo represalias a quien compartía memes. Y decías lo del tema de los periodistas que se aludió. Pero no solamente fue el tema de asesinato, sino también el despido, ¿no? En 2015 Carmen Aristegui sale de la radio por el tema de la Casa Blanca. Es verdad. Pedro Ferriz Ricón, crítico de Peña Nieto, también sale de la radio mexicana, ¿no? Muchos periodistas igual medio criticones al PRI, pues sus espacios fueron acotados. Entonces, y también se vio al principio como la línea editorial de los medios cambió, para no mencionar pues el tema de los asesinatos, desaparecidos y demás. Que esos mismos medios que lo pusieron, pues al final de cuentas lo traicionaron ahora, porque ahora vemos una crítica enorme al presidente Peña Nieto, lo cual habla de cómo ya los medios desde hace mucho tiempo ya le dieron el espaldarazo, ya no lo apoyan, ya no lo respaldan. Y sí creo que concluimos y que ojalá que, concluyo esta parte diciendo que Peña Nieto y el PRI llegaron diciendo que habían aprendido la lección, ¿no? Cosa que no aprendieron. Espero que la hayan aprendido ahora sí.
Pues, Pero yo creo que ya no va a regresar. Yo creo. ¿Y era que regrese el PRI? No. Al menos en un tiempo muy cercano yo creo que quien va a estar ahora sí que en el mando va a ser Morena. Puede ser bueno, pero también puede ser malo, entonces... Pues sí, creo que lo demostró la elección, ¿no? La mayoría aplastadora con la que llega Morena. Ojalá que no pequen de soberbia y ojalá que no caigan, reitero, en los mismos errores, porque el poder atonta. Dice que... Y si no es Morena, no va a ser otro, pero no va a ser el PRI. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo lo mencionabas. No están siguiendo Morena, están siguiendo a López Obrador. López Obrador ya no se va a reelegir. O espero que no quiera hacerlo, porque ahí sí ya... Vas a votar por él. No. No, ya está grande. Pero, no. Entonces, se me hace muy difícil que alguien pueda jalar tanta gente como lo ha hecho López Obrador en ese partido, porque él es la imagen de ese partido, es la historia. Él es el partido. Él es el partido, entonces sí me parece muy, muy complicado, pero de algo sí estoy segura, o casi segura, es que no va a ser el PRI quien gobierne. Exacto, el PRI y el PAN, ¿no? Porque también hablabas de cómo está pasando la misma historia ahora con el PAN. Y el PRD, pues quién sabe, ya ni existe para mí. No, pues ya el PRI ya va a desaparecer, ¿no? Ya las cifras indican que la próxima elección va a ser la definitiva, ¿no? Si logra aguantar o no. Y eso, pues, va a ser interesante ver todo eso. Pero pues sí, muchos priistas que estaban antes en el poder, Beltrones, Emilio Gamboa, los dinosaurios, pues ya se extinguieron, ¿no? Ya se extinguieron los dinosaurios poderosos del PRI, incluido el jefe mayor, el jefe máximo, Enrique Peña Nieto. Pues sí. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. Pues quiero agregar muchas cosas, pero mejor en otra parte del video con Andrés Manuel. Ya podemos, creo que, ampliar un poco las Porque opiniones. va a estar aquí. No es cierto. No, se cotiza. Se cotiza, pero bueno, igual. Imagínate que estuviera aquí. Algún día. Pero bueno, eso fue todo por esta parte. Esperen la siguiente parte, donde vamos a destrozar a mi viejito hermoso. Es cierto. Gracias, José Luis. A ti, Katia, gracias. Gracias, público, que no nos quiso ayudar a grabar. ¿Algo más? ¿Tú no? Bueno, yo soy Katia Vite y nos vemos, nos escuchamos, quién sabe si nos vemos en la próxima. También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes.